Hola chicos, Filosofía 60. Dentro de la sección de Psicología Diferencial estamos con las definiciones de la personalidad. La Wikipedia se extiende bastante, pero resulta un poco exagerado exponer todas. Entonces yo me voy a limitar a lo más destacable o lo más interesante que veo yo. Hablando de la definición de modelo de factores, es decir, definir la personalidad atendiendo a unos factores, hay uno que propuso de factores primarios, un tal R.B. Castelli. R.B. Castelli. Factores primarios. Y mira qué propuso, o qué hizo. Dice, un modelo estructural, es decir, de la estructura de la personalidad, a partir del análisis léxico del idioma. Es decir, en el idioma hay cantidad de vocablos que pueden barruntar, dejar entrever qué tipo de personalidad tiene el individuo que escoge una y no escoge su antónimo. Por eso, agrupó un montón de palabras, hasta 4.000 vocablos relativos a disposiciones estables de la conducta. Pesado, ligero, no sé qué, pam, así. Todo, en su mayoría formaba pares de antónimos, una y su contraria, de forma que el testado, el sujeto del test, tenía que elegir una. Y luego, corrigiendo, según las que ha elegido, dice, una vez recogidos, los agrupó en 160 grupos, añadiendo 11 más correspondientes a términos derivados de la literatura psicológica previa, es decir, de esos vocablos que ya están acuñados. A partir de ellos, Castell llegó a 16 rasgos, es decir, 16 rasgos de personalidad, 16 factores que influían, según él, en la personalidad, con los que elaboró el cuestionario 16PF. El cuestionario 16PF. Te lo pongo por si tienes interés que lo busques en la red y a lo mejor podrías ponerlo en práctica. El modelo ha sido criticado por contener demasiados factores. Fíjate, 11 que hizo más 16, dice añadiendo 11 más, o sea, primero 160 grupos más 11, es decir, 171 grupos, una barbaridad. Hablando de factores, también pasamos al modelo de tipos. Otro psicólogo propuso un modelo de la personalidad estructurado en 3 dimensiones. Es decir, como si la personalidad estuviera determinada en 3 dimensiones. Y aquí se mueve la personalidad. Estas dimensiones, según él, eran la extroversión, es decir, la extroversión es verter una cosa, echarla, ponerla hacia el exterior. La extroversión, lo contrario sería la introversión. Ser extrovertido o ser introvertido. O sea, un factor sería la extroversión. Otro factor, el neuroticismo. El neuroticismo, que como ya sabemos, viene a significar una inestabilidad emocional. Ay, qué neurótico, enseguida se pone lo mismo, le da un ataque de euforia que un ataque de depresión. Es muy neurótico. En él el sistema nervioso está continuamente excitado, haciendo unas cosas y otras. Y por último estaría el psicoticismo. Psicoticismo, que aquí sí que lo escribe con P. Verás por qué. Porque entonces han cogido las letras iniciales y para referirse a estos 3 factores propuestos por Hans
Hans Eysenck, le han llamado el PEM, modelo PEM. Y dentro de esta misma línea de factores, de tipos, hay otro que es posiblemente el que está más manejado, que es el de los 5 grandes. Dice, actualmente, debido a una larga investigación y acumulación de conocimientos durante años, todas las ciencias se van labrando y acumulando y cogen lo mejor de todos los descubrimientos o de todas las mejores ideas, se acepta como modelo más cercano al constructo, es decir, a la organización de personalidad, el modelo de los 5 grandes. Le llamaremos el modelo de los 5 grandes. El modelo de los 5 grandes. Y esos cinco grandes son, algunos repite con Hans Eysenck. El 1, vamos a poner los numerados, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 es la extraversión. O sea, cantidad de comunicaciones, de sinapsis con el entorno, tanto con personas como con cosas. La extraversión. La amabilidad. La amabilidad, que indica, yo diría, ¿en qué se distingue el amable del no amable, del huraño? Pues el amable tiene más relaciones buenas, relaciones positivas, relaciones gratificantes y satisfactorias con el entorno. Y como lo manifiesta, porque sería extravertido, entonces decimos, esta persona más amable. La amabilidad. Factor importante para determinar la personalidad de los 5G. Otro, apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia. Es decir, un individuo que está abierto a las nuevas experiencias y a probar las cosas. No le valdría a este el refrán aquel de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Este no sería evidentemente su ley, sino lo contrario. Estar dispuesto a experimentar a las novedades. Y apertura a la experiencia. Me he pasado el neuroticismo. Bueno, es igual, estaba entre la extraversión y la amabilidad, te lo pongo aquí. Neuroticismo, que ya te lo he explicado aquí. Aquel que su sistema nervioso está descompensado y reacciona muchas más veces de las necesarias y de unas formas más bien estridentes. Y por último, la responsabilidad. Responsabilidad, que si pensamos un poquito, ¿qué sería responsabilidad? Yo hace tiempo traté de definirme a mí mismo qué era ser responsable. Es decir, porque decimos a los niños, hay que ser responsables, la responsabilidad. Y di con una frase muy sencillita, que era la siguiente: estar pendiente de lo que se necesita y acometer su solución. Es decir, dentro de
los hijos, dentro de los alumnos, dentro de las personas que tenemos a nuestro lado, nos damos cuenta de que tenemos, por suerte, buenas personas en las que podemos apoyarnos y que nos dan seguridad y confianza. Pero las hay de dos clases. Unas que si necesitas algo, se lo dices y pierden el culo, como se suele decir, por hacértela, por agradarte, por buscarte solución. Una vez que se las has comunicado, que se las has dicho. ¿Sería este un modelo de responsable? Yo creo que no. Responsable es aquel que está pendiente de ti y, aunque tú no se lo digas, detecta tus necesidades, tus problemas, tus preguntas, y antes de que se lo pidas, sin tener que pedírselo, él te da la solución, te hace esto, te regala tal cosa, te ha comprado, te da una palabra de apoyo, y tú no le has pedido, pero él ha estado atento a ti. Este sería, para mí, el responsable. Quizás la responsabilidad en sentido psicológico, en el sentido que estos señores aducen para la personalidad, no tenga este carácter práctico y didáctico que te he expresado yo. Porque también podríamos, a veces una de las mejores soluciones para ver esto es mirar al Santo Diccionario, porque el diccionario al mismo tiempo es un manual de filosofía. No solo es un cúmulo de conocimientos extraordinario, sino que quienes han hecho un diccionario han tenido que pensar mucho en esas definiciones de estas palabras. Entonces yo veo que la responsabilidad tiene una vertiente, que a lo mejor es la que cogen ellos, no lo sé, que sería la de ser responsable, valga la redundancia, de aquello que has hecho. Sí, yo eso lo hice, no me salió bien, y no escurro el bulto, no me voy, no digo, pero me voy, no quiero saber nada, no. Sí, yo lo hice, y me siento responsable de ello. Yo eduqué a tal persona, yo y cometí estos fallos, o tuve estos aciertos, y me siento responsable en parte de su conducta, de su manera de esto, del otro, de tal. Es decir, admitir, apechugar, como diríamos, afrontar las consecuencias, tanto buenas como malas, de algo que tú has hecho con anterioridad. Y a eso también, yo creo que evidentemente se le llamaría responsabilidad. También decimos en los trabajos, es un individuo muy responsable. Significa que tiene un orden, tiene un concierto, tiene perseverancia, que es el empleado ideal para coger una cosa, para hacerla con él, o acometerla con él, un proyecto. Ya estoy liándome. Otra de las maneras de definir la personalidad o de llegar a qué tipo de personalidad tiene un individuo, dieron en hacer una entrevista estructural. Entrevista estructural propuesta y diseñada por el señor Otto Kernberg. Estas palabras extranjeras, ¿cuánto me cuesta retenerlas? Todo. Ya no hablo de su pronunciación, que no tengo ni idea, sino su caligrafía. Tengo que ir casi copiando las letras por letras. El señor Otto Kernberg propuso una entrevista con unas directa con el individuo. Un individuo que requiere un estudio de su personalidad, por lo que sea, yo qué sé, puede ser por simple curiosidad del individuo que quiere saber qué tipo, o porque han visto en él que tiene conducta o actuaciones un poco difíciles de explicar. Entonces va al psicólogo o al psiquiatra y le haría esta entrevista, la de Otto Kernberg.
y entonces, mediante una serie de preguntas que él ha elaborado, pues darían en varios resultados. Personalidad normal. No, este chico ya ha respondido en todas las preguntas y yo lo he visto totalmente normal. Otra, personalidad de tipo neurótico. Otra, personalidad de tipo limítrofe, que engloba trastornos de personalidad más severos. Otra, personalidad de tipo psicótico. Esto ya... En fin, con los resultados obtenidos se puede hacer una valoración sobre el pronóstico del paciente para poder elaborar así el tratamiento más adecuado. Esta entrevista se divide en 3 fases. La fase inicial, en ella se evalúan todos los síntomas que presenta el paciente. La fase media, los aspectos en que se profundizará la realización de la entrevista para comprobar la estructura de la personalidad son la identidad del yo, juicio de realidad, mecanismos de defensa y fase de terminación, donde se comunicará al paciente que la entrevista ha concluido, etcétera, etcétera, etcétera. Te marca todo el proceso, todo el programa. Bueno, yo creo que más interesante es, dice, influencias del ambiente en la personalidad. O sea, tú tengas la personalidad que tengas, puedes preguntarte, ¿en qué manera tengo esta personalidad? ¿Por qué estoy en este ambiente? ¿Tendría yo la misma personalidad si hubiera estado en otro ambiente o si me voy a cambiar a otro ambiente? Entonces dice, se ha demostrado que los rasgos de personalidad son más maleables significa aquí más conformables, más cambiantes de forma o que la forma la adaptan a unas causas, por las influencias ambientales de lo que los investigadores creían originalmente. Las diferencias de personalidad predicen la ocurrencia de experiencias de vida. Es decir, estas diferentes personalidades sirven para prevenir que en esta situación en que este individuo se va a ver inmerso, reaccionará así, es decir, prevenirlo. Un estudio ha demostrado cómo el entorno del hogar, específicamente los tipos de padres que tiene una persona, pueden afectar y moldear su personalidad. Que duda cabe. Son 2 personas, padre y madre, que, claro, hay familias donde hay mucha relación, muchas horas de contacto, y hay otras familias que por la vida moderna, pues el niño desde que se levanta a las 8 de la mañana ya está en la guardería, si vuelve para comer o no, y a lo mejor lo recogen a las 6 o 7 de la tarde. Entonces, claro, no puede ser lo mismo una familia que otra. Aquí hablarían de una familia tradicional, antigua, y digo antigua, donde son muchas horas de contacto. El experimento de las... Dice, hay un experimento que hizo una señora, el experimento de la situación extraña, de Mary Ainsworth. Mary Ainsworth mostró cómo reaccionaban los bebés cuando su madre los dejaba solos en una habitación con un extraño. Un experimento. Los diferentes estilos de apego, es decir, de apego hacia la madre, de echar en falta a la madre, etiquetados por Ainsworth fueron: el bebé se mostraba seguro, vamos, que ni echaba falta a su mamá, ambivalente, que si es ambi significa 2, pues significaría que sí, unas veces no echan falta y otras veces no, ambivalente. Evasivo, es decir, que el bebé evadía, no tenía en cuenta ese factor de estar solo, acompañado, y desorganizado. Vamos, supongo yo que este era el bebé en que era muy difícil catalogarle las 4 anteriores y decían, o las 3 anteriores y decían, este, depende en qué segundo lo mires, tiene una actitud o tiene otra, o está llorando, está moviendo, está buscando, etc. Los niños que tenían un apego seguro, dice, tienden a ser, o tenderían a ser luego, más confiados, sociables y confiados en su vida cotidiana. Se informó que los niños que eran desorganizados tenían niveles más altos de ansiedad, de ira y comportamiento de riesgo.
la teoría de la socialización grupal, es decir, la socialización que se da en un grupo. Muy importante esto, y sobre todo en la vida moderna. ¿Tienen influencia en la personalidad los grupos? Es decir, el conjunto de personas con las que formas determinados grupos, con las que formas tu equipo, con las que formas tu grupo de amigos, con las que formas el club, con las que formas las excursiones, con las que formas comentarios o relaciones culturales, o la de la escuela, fundamental, porque son muchas horas. Socialización grupal, de Judith Rich Harris, postula que los grupos de pares, es decir, el individuo A forma un par con su amigo B, ese mismo A forma otra relación dioica que llaman, o binaria, con el profesor C. Ese individuo forma otra con su profesor J, etc. Ese mismo individuo tiene otra relación dual con su entrenador F y tiene otra con su, en fin, con cantidad de estas, va formando pares dioicos. Dice que son más influyentes estas que las previas y que se suponían anteriores, que eran las de ese niño con su madre y las de ese niño con su padre. Pues que son más influyentes estas que estas. Ya digo que depende mucho de la vida real, de tiempos y de experiencias que hagan con unos y hagan con otros. Muchos padres se quejan, dicen, es que no es mi hijo, es que yo en mí nunca he visto eso, es que no sé qué, fíjate que yo siempre digo, yo siempre hago, yo siempre qué. Claro, también hay otro factor a tener en cuenta. No solo es lo que dices, sino lo que ellos ven en ti. Ya sabes que el mejor predicador es fray ejemplo, y tú puedes estar diciéndole, mira, niño, que está mal hablar, es muy feo y es de muy poca categoría hablar mal de una persona ausente, de que no está, pero claro, luego te oye a ti hablando con tu esposa o lo que sea, que no paráis de poner verdes a un montón de gente y siempre lo asiduo es ir cortando levitas, siempre la conversación acaba hablando mal de alguien. Entonces el niño lo que había oído de que es malo hablar de alguien y tal, eso le entra por uno y le sale por otro. Él con lo que se queda es con tu ejemplo. Los niños que tenían, dice, son la principal influencia de la personalidad y el comportamiento en la edad adulta. Estas relaciones dioicas. Los procesos intragrupales, es decir, dentro de un grupo, donde está nuestro individuo. Estos procesos intragrupales dentro del grupo. Y los procesos intergrupales. Un grupo con otro grupo, etcétera, donde en uno de los grupos está nuestro individuo. O a lo mejor está en varios. ¿Por qué? Porque hay intersección. Este niño que pertenece al club de lectura también pertenece al equipo de básquet, etcétera. Dice, los procesos intragrupales o intergrupales, dice, no las relaciones diaicas, como las relaciones padre-hijo, dice, son responsables de la transmisión de la cultura, este grupo puede ser la escuela, dice, transmisión de la cultura y de la modificación ambiental de las características de las personalidades de los niños. El niño absorbe de todos los grupos a los que pertenece, de todas las personas con las que se relaciona a diario, absorbe, coge, y con ello va montando, va estructurando sus conocimientos, pero no solo eso, sino sus ideas, sus principios, sus valores y a la postre su
personalidad, es decir, su conducta. Dice, por lo tanto, esta teoría apunta a que el grupo de pares representa la influencia ambiental de la personalidad del niño más que el estilo de los padres o el ambiente del hogar. Es decir, viene a decirnos que hoy, sobre todo hoy, el ambiente del hogar, padre, madre, hermanos, se queda muy disminuido. Yo te había puesto, a ver aquí, te había dicho, digo, mira, los amigos, los educadores, los ídolos, yo soy de tal jugador, yo soy de tal artista, yo soy de tal, y se saben todo de su vida, visten como él, se ríen y emplean las mismas palabras que emplea él, etcétera, a los ídolos. Que pueden ser todos estos, amigos, educadores, etcétera, pueden ser reales, es decir, de presencia física, o virtuales, porque hoy sabemos la potencia y la importancia de las redes de comunicación. Desde el YouTube que estamos empleando tú y yo ahora mismo, hasta pues todo, las redes sociales, los chats, etcétera. Todo esto. Internet aquí ha abierto un campo inmenso, del que se quejan mucho los padres, educadores y psicólogos, que están todo el día con el móvil, que están con esto, que están con lo otro, no paran. Lo cierto es que, en el fondo, ellos prefieren eso que están haciendo a lo que podían hacer o a lo que les indicamos nosotros que hicieran. Es decir, es más goloso, es más atractivo estar hablando con esas personas, con un amigo que ha hecho a través de las redes, que ni sabe todavía de dónde es, pero le satisface mucho hablar con él, que con los que tiene al lado. Y llegándose a situaciones pues ciertamente estrambóticas. Una pareja de novio que se sienta a tomar una caña o a tomar un refresco y no se dirigen la palabra, cada uno está con su móvil. En fin, los cómics, las películas, los dibujos animados, todo esto influye en la configuración o estructuración de la personalidad. En fin, en un artículo escrito por Viviana Lemos, te lo digo porque creo que es interesante también oírlo por lo menos una vez, nos demuestra cómo factores socioculturales inciden en la personalidad. Que lo acabe. Uno de los principales componentes en su estudio es analizar cómo la pobreza afecta la personalidad del individuo. La pobreza en concreto. O sea, nos meteríamos ahora factor pobreza. Cómo afecta a la personalidad. El artículo expone varias encuestas realizadas a niños de diferentes sectores, pobres unos y ricos otros, y muestra cómo la pobreza influye en la personalidad del niño negativamente. Al no tener acceso a la educación, a la comida y a otros recursos, los niños pobres son vulnerables y llegan a desarrollar personalidad con rasgos negativos. Por medio de estadísticas y cuestionarios realizados, el estudio muestra la realidad y cómo es la personalidad de los niños que viven en países pobres en comparación con otros que no son pobres. El estudio fue utilizado para ver de qué forma, fue utilizado con un buen propósito, para ver, querían descubrir o querían solventar o paliar ese efecto de la pobreza. El estudio fue utilizado para ver de qué forma la pobreza afecta al individuo y buscar maneras
para que se mejore y tener mejor calidad de vida. Teniendo en cuenta que los factores disposicionales y socioambientales no son elementos separados, es decir, de lo que dispone factores de las cosas que se disponen, que tienes a mano, que puedes utilizar, y relacionado con tu entorno socioambiental, donde estás, en qué familia, en qué población, etcétera, etcétera, dice, no son cosas separadas. Lógicamente, si estás en un entorno donde hay muchas cosas, tú podrás disponer de más, y si hay un entorno donde hay muy poquitas cosas, tú no podrás disponer de tantas. Dice, no son elementos separados, la disponibilidad y el entorno socioambiental, sino que deben ser vistos holísticamente, es decir, en su conjunto. Holo es el prefijo que marca integrado, la totalidad, como un sistema persona-medio, que funciona como una totalidad. En consonancia con ello se ha observado que los rasgos específicos predicen eventos estresantes más de vida. Es curioso que en esto de socioambiental, es decir, de dónde estás inmerso, se me ocurren, y con esto ya acabo, sí, aunque no te lo creas, me parece que sí, que acabamos ya, sí, ya acabamos. Un ejemplo que viene de la química. No sé si tú has oído, supongo que sí, habrás oído de lo que es el pH. El pH responde, es un número del 1 al 14, que se da a cada sustancia, siendo las del 1 al 7 las llaman sustancias ácidas, tipo el vinagre, el limón y todos los ácidos, acético, ascórbico, etcétera, etcétera. Y del 8 al 14 son los productos básicos. Por mencionarte alguno, pues no sé, la sosa es un producto básico, y otros. Es curioso que si metemos un cuerpo de pH 9, que es claramente básico, o sea, ya tiene, a partir del 8 hasta el 14 son básicos, pero lo metemos entre sustancias con un pH más básico que él, ejemplo de basicidad 11, de pH 11 o 12, entonces este de pH 9 que hemos metido ahí, entre el de 11 y el 12, se comporta como un ácido. Se comporta como un ácido. ¿Por qué? Porque todo lo que le rodea es más básico que él. Y lo mismo pasa con los ácidos. Si cogemos un ácido de pH 5, pero lo estamos metiendo, o lo estamos enfrentando a un entorno de pH 1 o de pH 2 o 3, él se comportará como una base. O sea que muchas veces no depende de lo que eres, sino de en qué medio te estás desenvolviendo. Y por lo tanto, puede darse perfectamente que si tú cambias de medio, y tú te habías creído siempre que eras de tal naturaleza, o de tal tendencia, o de tal, sin querer te empiezas a mostrar de la tendencia contraria. ¿Por qué? Porque allí donde has caído, los otros son mucho más que tú, más intensamente que tú. Otro ejemplo, que a lo mejor para los niños no es relevante, pero sí para las personas mayores, que ven cómo las sociedades muchas veces se configuran políticamente hablando, sociológicamente hablando, en izquierdas y en derechas, en socialismo y en capitalismo, en tal y en cual. Pues bueno, una persona que está en un ambiente donde manda o impone y además está configurada por ideología y por mercado de tipo capitalista, etcétera, pues él ahí se siente socialista, se siente de izquierdas. ¿Por qué? Porque está en un ambiente de derecha y solo su ánimo de
de mejorar, de llevar la contra, por así decirlo, a veces. Puede ser también de corte negativista, esta oposición. Pero no, le parece excesivo ese ambiente en el que se vive de culto al dinero y de esto y del otro, y él propone, es decir, él se ve como socialista. Bien, pues este mismo individuo cambia de sitio, cambia de ciudad, cambia de grupos, se aleja, y se mete en un ambiente claramente socialista, de tipo comunista, de tipo marxista, etcétera, etcétera. Y entonces él ve allí las exageraciones, los abusos, las lacras de un socialismo exacerbado, mal cogido, abusado, utilizado para el engaño, etcétera, etcétera, y entonces él se ve allí como liberal, como capitalista, no se identifica con esos. O sea, el mismo individuo en un ambiente puede tenerse por de derecha y en otro también puede tenerse por de izquierda, dependiendo de quienes les rodeen. Bueno, nada, solo se me ocurre decirte que perdones el rollo, porque sí, reconozco que en estos 3 vídeos de la personalidad se me han ido de las manos y he hablado mucho. Hasta luego, chicos.